Bienvenidos. En este nuevo video sobre la guía de lípidos vamos a hablar sobre PCSK9, el regulador maestro. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Hablamos entonces sobre este PCSK9, el regulador maestro. Pero para ello vamos a hablar primero vamos a recordar el mecanismo de acción de las estatinas. Recordemos que el mecanismo principal de las estatinas es inhibir una enzima llamada hidroximetilglutarilcoenzima reductasa responsable de la síntesis a nivel hepático de colesterol. Entonces, si disminuimos la síntesis a nivel hepático del colesterol, vamos a aumentar la expresión a nivel hepático del receptor de la LDL. Si aumentamos la expresión de ese receptor LDL, favorecemos entonces que se capte más molécula de LDL de la que va circulando en la sangre captada a nivel hepático. Evitamos que forme parte de ese LDL de la placa de ateroma y esa LDL es degradada y eliminada. Entonces, el efecto fundamental de las estatinas es aumentar la expresión del receptor LDL. Pero de forma natural existe un sistema enzimático llamado PCSK9 que se encarga de destruir al receptor de la LDL, de forma tal que aunque nosotros utilicemos estatinas, ese sistema PCSK9 impide que aumenten de forma adecuada los niveles del receptor de la LDL. Y al disminuir los niveles de ese receptor, entonces el colesterol no puede ser, ese LDL colesterol que va en la sangre no puede ser captada a nivel hepático y no puede ser degradada. Entonces, si nosotros utilizáramos medicamentos que inhiban a ese sistema biológico PCSK9, permitimos entonces que aumente exponencialmente los niveles del receptor LDL. La LDL que está circulando en la sangre es captada, degradada y eliminada. Y entonces restablecemos la potencia de la estatina. Entonces, la inhibición del sistema PCSK9, su utilidad fundamental es potenciar la acción de las estatinas al favorecer el aumento de la expresión del receptor LDL. Repasemos entonces aquí los efectos fundamentales de la inhibición PCSK9 versus el uso de estatinas a altas dosis. Cuando vemos entonces a nivel de LDL colesterol, la inhibición PCSK9 disminuye la LDL en un 60% adicional al efecto que produce la estatina. Disminuyen también los niveles de ApoB hasta en un 50% adicional al uso de estatinas de alta potencia. El uso de inhibidores PCSK9 disminuye los niveles de la lipoproteína A, que también es aterogénica, efecto que no lo hacen las estatinas no disminuyen los niveles de lipoproteína A, y la inhibición PCSK9 no tiene efecto sobre proteína C reactiva, como si lo tiene el uso de las estatinas a altas dosis, que se disminuyen proteína C reactiva. En este metaanálisis del año 2019 sobre efectos de los inhibidores PCSK9, tenemos que los inhibidores disminuyen la morbilidad cardiovascular hasta un 17%, pero no afectan de forma significativa la mortalidad cardiovascular. Pero ¿es esto así o esto se cumple para todo tipo de pacientes? Evaluemos entonces el beneficio de la inhibición PCSK9 en pacientes de acuerdo a la extensión de la enfermedad coronaria. Es decir, serán más efectivos en pacientes a medida que hay mayor riesgo cardiovascular. Vemos entonces que en este subanálisis sobre un medicamento inhibidor PCSK9 llamado evolocumab, de estudio se llama estudio Fourier, vamos a ver entonces que el uso de la inhibición PCSK9 es más efectiva si el paciente tiene un infarto que tenga menos de 2 años de evolución, 20% versus al paciente que tiene más de 2 años, que es un 5%. Este tipo de medicamento, la inhibición PCSK9, es también más efectiva si el paciente tiene 2 o más infartos, 18% versus el que tiene un solo infarto, 8%. Y también son más efectivos si el paciente tiene una enfermedad de múltiples vasos. Vemos aquí entonces que son más efectivos
en el 21% versus 7% si no tiene enfermedades múltiples vasos. Y de hecho, son más efectivos en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Si el paciente no tiene factores de riesgo, la disminución de eventos cardiovasculares es no significativa versus los pacientes que tienen al menos un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, aquí sí la diferencia es altamente significativa. Vemos entonces que el número necesario de pacientes a tratar para evitar un evento, el NNT, es mucho más bajo, es decir, que son mucho más efectivos en pacientes de alto riesgo cardiovascular, 27 el NNT, versus el NNT en la población general, que es de 54. Por lo menos entonces son más efectivos a mayor riesgo cardiovascular. Y entonces viene la pregunta. Esta diferencia entre la efectividad de este tipo de medicamentos se debe a que son medicamentos, a que son más efectivos para bajar el colesterol en los pacientes de alto riesgo cardiovascular, y vemos que no, que independientemente de la extensión del infarto, de la antigüedad del infarto o el número de infartos, la disminución de colesterol es igual en todos los pacientes. Es decir, que la disminución, la efectividad para disminuir colesterol no es el factor diferencial. Veamos entonces los dos factores diferenciales que han sido identificados hasta ahora. Uno es inflamación. Aunque vimos anteriormente que la inhibición PCSK9 no disminuye proteína C reactiva, sí podemos ver que estos medicamentos son más efectivos mientras mayor inflamación hay. Y hay un elemento fundamental. Aunque nosotros logremos bajar colesterol hasta 20 miligramos por decilitro, existe una diferencia entre el riesgo cardiovascular en pacientes con proteína C reactiva baja, vemos aquí el riesgo cardiovascular es 9% versus el riesgo cardiovascular en pacientes con proteína C reactiva alta, 13%. Es decir, que aunque nosotros bajemos mucho el colesterol y logremos niveles hasta de 20 miligramos por decilitro, la inflamación juega un papel fundamental. La inflamación medida por proteína C reactiva. Y de hecho, si el paciente tiene una proteína C reactiva baja, la disminución del riesgo absoluto producido por la inhibición PCSK9 es de un 1.6% versus la disminución del riesgo absoluto cuando se utiliza en pacientes con proteína C reactiva alta, que es de 2.6%. Y el NNT, la efectividad, es mucho mayor a medida que la proteína C reactiva es más alta. En pacientes con más de 3 de proteína C reactiva, el NNT es de 38 versus 56 en pacientes con proteína C reactiva normal. Es decir, entonces, que son medicamentos, la inhibición PCSK9 es efectiva a mayor contexto inflamatorio. Y el otro elemento fundamental que determina la efectividad de estos medicamentos en pacientes de alto riesgo es la lipoproteína A. De hecho, sabemos que la lipoproteína junto con la LDL son de las moléculas más heterogéneas que tenemos en los sistemas biológicos. La lipoproteína A también contiene ApoB y es altamente heterogénica. Y lo que se ha determinado hasta ahora es que el PCSK9, el sistema PCSK9, aumenta la formación de lipoproteína A y disminuye su degradación. Si nosotros inhibimos PCSK9, entonces vamos a disminuir los niveles de lipoproteína A. Y lo que se ha determinado hasta ahora es que si el paciente tiene niveles de lipoproteína A menores de lo normal, menores del promedio, entonces tenemos que la disminución del riesgo absoluto con el uso de la inhibición PCSK9 es de 1.26%, con un NNT de 79. Pero si utilizamos la inhibición PCSK9 en pacientes con altos niveles de lipoproteína A, la NNT disminuye a 36, menos de la mitad, y la disminución del riesgo absoluto es mucho mayor, 2.8%, casi más del doble. Entonces, de nuevo, estos medicamentos, aparte que son la inhibición PCSK9, aparte que es más efectiva en pacientes con mayor inflamación, es también más efectiva en los pacientes con mayores niveles de lipoproteína A. Entonces, podemos decir que PCSK9 es más efectivo en pacientes de alto riesgo cardiovascular, en pacientes que tienen mayores niveles de inflamación y en pacientes que tienen mayores niveles de
lipoproteína A. Muchas gracias por su atención.